Among Us es un videojuego multijugador online divertidísimo que se ha puesto de moda durante la pandemia porque te permite crear partidas con tus conocidos y jugarlo a distancia. Es un juego de estrategia, traición, emoción y muchas risas. ¿Te atreves a ser el impostor? ¿Te da remordimiento acabar con tus compañeros? ¿O eres como yo y te carcajeas cada que logras engañar al equipo? En este tutorial para principiantes te voy a enseñar cómo hacer a tu propio tripulante con arcilla polimérica, aunque puedes usar otros tipos de arcilla, plastilina, fondant, etc. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal de Angie's Art Studio y déjame un comentario platicándome tu mejor estrategia de decepción cuando juegas Among Us. Lo primero que tienes que hacer es preparar un boceto. Este boceto puedes basarlo en imágenes que encuentres en la red de la figura que quieres hacer y usarlas como referencia. En caso de que sea un personaje original que tú hayas inventado, el boceto es aún más importante. De acuerdo con las referencias que encuentres sobre el personaje, siempre es útil tener un boceto para que te familiarices con las proporciones de la figura. En este caso, es una figura muy sencilla que no debe costarte mucho trabajo, pero debes fijarte en el ancho de las piernas y el cuerpo. Los tripulantes de Among Us tienen un cuerpo muy simple, una mochila y un visor. Una vez que tienes el boceto, debes planear el esqueleto de la figura. En esta figura no es completamente necesario el esqueleto, así que si quisieras trabajar solamente con papel aluminio o pura arcilla, es posible. Pero para efectos del tutorial y para mostrarte cómo hago una planeación de figura con todo y esqueleto, vamos a hacerlo para practicar. Medimos en dónde va a quedar y en qué parte vamos a colocar el relleno. Con un pedazo de alambre galvanizado de 2 milímetros voy a hacer el contorno del interior del esqueleto. Tomo en cuenta las medidas de mi boceto y calculo que debe ser más pequeño, ya que con el papel aluminio y la arcilla va a quedar más abultado. Envolví el esqueleto con papel aluminio, apretando muy bien para que no quedara ningún espacio de aire, y viendo mis referencias hice la misma forma del tripulante. Cubrí todo el papel aluminio con cinta de florista. Esta me gusta porque se adhiere muy bien al aluminio y se activa estirándola. Puedes usar cinta de carrocero o masking tape. Una vez cubierto, apliqué TLS o arcilla líquida sobre toda la superficie. Ahora vamos a cubrir la figura con una lámina de arcilla del color que prefieras, cuidando que no queden burbujas de aire. Recuerda que si no tienes arcilla del color que quieres, siempre puedes pintarla al final con pinturas acrílicas. Hay que alisar muy bien con una herramienta de cuchara o puntas de silicón para quitarle todas las arrugas y dejar la arcilla lo más lisa posible antes de ponerle la mochila. En este momento debemos revisar muy bien nuestra referencia para que la figura quede con las proporciones correctas e ir agregando más arcilla en caso de que tengamos las piernitas muy delgadas o muy poco abultada la pancita, etc. Voy a quitarle las huellas digitales y las pelusas con un pincel mojado en alcohol. Ahora vamos a formar un pequeño cuadradito con papel aluminio doblando hasta que quede la forma de la mochila un poco menos abultada. Luego la cubrimos con arcilla, la alisamos un poco y con una gota de TLS la pegamos en la espalda del tripulante.
revisar que la figura se pueda mantener en pie sola, ya que el peso de la mochila puede hacer que se caiga. Esto lo hacemos agregando un poco de arcilla en los talones para que la figura se incline un poco hacia adelante y se nivele el peso. Ahora es tiempo de quitarle todas las huellas y el polvo a nuestra figura. Por más que intentes lavarte las manos, a la arcilla polimérica se le pegan mucho el polvo y la suciedad. La forma de hacer esto es con un algodón empapado en alcohol o en acetona. Así de liso queda después de limpiar. Revisamos una vez más que se mantenga en pie y está listo para el prehorneado. Mientras se hornea, vamos a hacer el visor. Voy a tomar un pedacito de arcilla azul claro y la voy a dividir en dos. Como no tengo arcilla más oscura, voy a utilizar un polvo de color pastel azul cobalto que voy a mezclar y con una partecita pequeña de arcilla negra. Hay que agregarle arcilla negra poco a poquito, ya que si abusamos, el negro ensucia mucho los colores. Cuando ya tengo los dos colores parecidos al visor de mi referencia, hago un pequeño rectángulo plano con el más oscuro y lo uso como plantilla para cortar un marquito que le quede a ese rectángulo como ves en la imagen. Luego, con arcilla negra, hago una viborita delgada y rodeo el visor cortando el excedente. Alisamos bien y esperamos a que nuestro tripulante salga del horno y se enfríe. Ponemos una gotita de TLS en la parte superior donde va el visor y lo adherimos. Revisamos que no haya huellas ni arrugas y ya se puede ir al horno para el horneado final de 30 minutos. Y ya tenemos listo a nuestro tripulante. ¿O será el impostor? Si tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios y trataré de responderte lo mejor que pueda. ¿Qué te parece? ¿Vas a ser tu propio tripulante? Si lo intentas, taguéame en Instagram con el hashtag Angie'sArtStudio para que lo vea. Déjame un comentario abajo platicándome qué quieres aprender para que vaya preparando el video. Y ya que estás en eso, chécate estos otros videos que he hecho en Angie's Art Studio.